Hola chiques, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar con esta tercera etapa del PAE, que es la planificación. En clases anteriores pudimos ver la valoración y el diagnóstico de enfermería. Y en esta tercera etapa, lo que vemos nosotros es que esta etapa involucra algunas otras etapas de este PAE, como ser que inicia dentro de lo que es el diagnóstico de enfermería y que va a concluir recién cuando se registran las intervenciones del cuidado de enfermería. Va a constar de 4 partes. La primera es la selección de las prioridades, la segunda la determinación de los resultados esperados, la tercera la determinación de las acciones para lograr ese resultado y por último el registro del plan. Cuando hablamos de la selección de las prioridades, estas se establecen para garantizar la efectividad, para realizar un correcto uso de los recursos. Y cuando hablamos de recursos en el área de salud, no solamente hablamos de los recursos de tipo económico, en materiales, en equipo, sino también los recursos humanos. Invertir correctamente el tiempo de enfermería. Enfermería debe decidir cuáles son las prioridades. En la materia diagnóstica, esto quiere decir que cuáles de todos estos diagnósticos establecidos son prioritarios, ya que es imposible cumplir con el 100% en nuestra jornada. Una vez que determina estas prioridades, vamos a poder trabajar justamente realizando el plan más adecuado para el cumplimiento de este paciente. ¿Cómo se determinan estas prioridades? Primeramente hay que tener ciertas habilidades cognitivas que nos permitan a nosotros desarrollar el pensamiento crítico. ¿Y cómo se adquieren estas habilidades cognitivas? Y relacionadas con la práctica, con la adquisición de conocimientos durante el tiempo de estudio, con la lectura permanente, sobre todo con la observación. Cuando ya contamos con estas habilidades cognitivas que nos van a permitir justamente este pensamiento crítico del que les hablaba, se pueden decidir cuál es el momento oportuno para la realización de cada una de estas prioridades a través de los siguientes aspectos. Primer pregunta que nos podríamos realizar sería ¿qué problemas necesitan atención inmediata y cuáles pueden esperar? La segunda pregunta es ¿qué problemas son responsabilidades exclusivas del personal de enfermería? Ya que si no atendemos esos, no va a haber ningún otro personal que se ocupe de estos problemas. 3. ¿Qué problemas deben tratarse con la participación de otros profesionales? 4. ¿Qué problemas se pueden tratar aplicando algunos planes de cuidados que sean protocolizados o estandarizados? Estos protocolos o estándares son aquellos algoritmos que se realizan como una actuación ya predeterminada para determinado problema. Es decir, por ejemplo, todos sabemos qué realizar ante un paro cardíaco. Es un cuidado que está protocolizado y estandarizado. Pero como quinta pregunta, nos hacemos que ¿qué problemas no están incluidos dentro de los planes estandarizados? Y aquellos que no están incluidos van a requerir de la creatividad y del pensamiento crítico de enfermería. Cuando comenzamos a ya establecer estas prioridades, lo podemos hacer según Cossier, teniendo en cuenta qué aspectos. Primero, la importancia, qué tan importante es para la vida de la persona, o sea, la importancia vital del problema encontrado. Y lo podemos hacer según el concepto de triage. En el triage yo puedo seleccionar de todo esto que estoy observando el orden de prioridades para la atención. También podríamos utilizar la jerarquización de las necesidades básicas según Maslow. Esto nosotros lo vimos con un formato de pirámide. La pirámide lo que nos permite es establecer que todo aquello que esté en la base debe ser satisfecho previamente a intentar el cumplimiento de los posteriores niveles, por lo cual nuestras prioridades van a estar establecidas en el cumplimiento de las primeras necesidades, de las más básicas, de las que ocupan la base de la pirámide. También debemos tener en cuenta cuál es la prioridad que el usuario o paciente le da a este problema en particular. Por otro lado,
tener en cuenta también los planes de tratamiento médico que el equipo terapéutico haya establecido para este paciente, sin olvidarnos también de los recursos de enfermería y el interés particular del programa que ofrezca el hospital o sanatorio en el que estemos trabajando. Cuando determinamos los resultados esperados, objetivos o metas, es el momento en el que nosotros establecemos justamente estos objetivos que van a acompañar siempre a los diagnósticos de enfermería. Existen maneras de llamarlo, nosotros normalmente utilizamos la palabra objetivo, pero también se puede utilizar tanto metas como resultados esperados. Las respuestas reales o potenciales del usuario son consideradas problemas que deben ser enunciadas en las categorías diferentes de los diagnósticos de enfermería. Nosotros conocemos 3 categorías, que es problemas reales o diagnósticos reales, diagnósticos potenciales y los diagnósticos de promoción de la salud. ¿Hacia dónde deben apuntar estos resultados esperados? Deben dirigirse a la primer parte del diagnóstico, es decir, al enunciado del problema. Estos resultados van a ayudar a definir las conductas a fin de demostrar que se ha corregido, disminuido o prevenido el problema, por lo cual un punto importante a tener en cuenta es colocar el tiempo en el que pretendemos alcanzar dicho objetivo para poder así realizar una evaluación adecuada. Acá tenemos algunos de los ejemplos que podemos utilizar para ir valorando cómo realizar la meta o el objetivo o el resultado esperado para cada diagnóstico. En el primer diagnóstico tenemos un diagnóstico de riesgo que dice riesgo de alteración de la integridad de la piel, integridad cutánea, relacionada con el reposo prolongado en cama o incapacidad para moverse. Es un diagnóstico de riesgo, por lo cual no tenemos evidencia hoy de este daño en la piel. ¿Y el resultado esperado cuál sería? Justamente que si hasta hoy no tenemos evidencia de lesiones en la piel, que no aparezcan durante toda la hospitalización. Después, más adelante, vamos a ir trabajando de cómo realizar justamente este enunciado. Segundo diagnóstico, segundo ejemplo, tenemos dolor agudo relacionado con trauma ístico secundario a procedimiento quirúrgico reciente. ¿Qué sería el resultado esperado para este diagnóstico? Que este paciente ya no sintiera un dolor insoportable y que pudiera verbalizar diciendo que siente alivio o que pudiera descansar, que es otro de los parámetros que seguramente estuvieron alterados, ¿sí? ¿Y esto en qué momento lo pretendemos? En determinado tiempo posterior a la administración del medicamento analgésico o al cambio de posición en el caso de que pudiera corregirse con alguna posición. Entonces, este objetivo va a estar relacionado justamente con intentar valorar el dolor agudo de este paciente, esperando el mejor resultado posible, que sería la evidencia de la ausencia de dolor o disminución del mismo. Así tenemos otros ejemplos en los que ustedes pueden ir leyendo el diagnóstico de enfermería y valorando el tipo de resultado esperado que podemos establecer para cada uno de estos diagnósticos. Aun cuando la determinación de los resultados esperados es parte del planeamiento, también son la base de justamente la evaluación posterior, como esto que les decía. Si uno establece un objetivo, el cumplimiento de ese objetivo por parte del paciente nos va a permitir a nosotros valorar los resultados y darnos cuenta si el plan de acción era el apropiado. Sirven además también para orientar las intervenciones, como lo estaba diciendo, o el cambio de las mismas en caso de que no podamos cumplir justamente con estos objetivos. Los términos metas, objetivos o resultados esperados son prácticamente similares en este aspecto, ¿sí? Pueden ser cambiados. Nosotros, como les decía, usualmente utilizamos la palabra objetivos para desarrollar este punto del PAE. Una vez que vayamos a
a desarrollar este diagnóstico de enfermería y comencemos justamente con la determinación de estos resultados esperados, estos resultados deben estar primeramente centrados en el usuario. Muchos de los errores que cometemos a la hora de enunciar justamente los objetivos, es decir, lograr que el paciente tal cosa. Si yo coloco lograr que, estoy hablando que estos cuidados están centrados en que enfermería logre algo. Y nos estamos olvidando que el objeto de cuidado es el paciente, por lo cual las necesidades son del paciente y quien debe satisfacer esas necesidades es el paciente. Claramente, muchas veces no puede hacerlo solo, por lo cual estará la colaboración tanto de enfermería como del resto del equipo terapéutico o de la familia para ayudar a que el paciente logre. Y ese es el formato del del objetivo. Estar centrado en el usuario nos dice que la primera parte de este objetivo debe ser enunciado con el paciente logre. Que el paciente logre, y ahí veremos qué es lo que queremos que el paciente logre o cuáles son las necesidades que este paciente tiene de lograr determinado objetivo. Deben ser breves y claros. Ser comprobables y medibles, por lo cual voy a necesitar tanto un tiempo específico en el que este objetivo debe cumplirse, como para ser probable, tiene que ser con ayuda de alguien, un agente que nos colabore que este paciente pueda lograr este objetivo. Por lo cual esto estaríamos determinando que se ajusta a la realidad del paciente en cuestión. Deben ser decididos conjuntamente con el usuario si es posible. Es decir, cuál es el interés del paciente de colaborar con este objetivo. ¿Es realmente el objetivo del paciente o es un objetivo que solamente se establece en enfermería? Acuérdense que si están centrados en el usuario, de ser posible, deben ser planificados con él mismo. Y es necesario tener un término de tiempo, como lo decíamos anteriormente. De este mismo modo que las respuestas humanas disfuncionales se pueden encontrar en el campo físico, emocional, social, espiritual, los resultados esperados también abarcan múltiples aspectos. Entre estos aspectos tenemos el aspecto de las funciones del cuerpo, de algún sistema específico, de los conocimientos del paciente sobre alguna temática, de las habilidades psicomotoras del paciente, de los estados emocionales del mismo y de la respuesta al tratamiento, sobre todo cuando queremos que el paciente adhiera al tratamiento. Él debe, para poder colaborar con esto, tener el mismo objetivo. ¿Qué pasa con las órdenes de enfermería? Las órdenes son aquellas acciones que son específicas, van a estar dirigidas para ayudar al paciente a lograr los resultados esperados que hablábamos anteriormente. Estas acciones deben reunir ciertas características como ser coherentes con el plan de cuidados general, basarse en principios científicos, ser personalizadas o individualizados para cada usuario o cada situación en concreto, propiciar todas las oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje, tanto del resto del personal como del paciente, tener en cuenta la utilización de recursos apropiados y, por supuesto, existentes. Estas órdenes o indicaciones de enfermería se van a referir principalmente a acciones que deben ser cumplidas por el personal de enfermería. Usualmente estas órdenes se incluyen en el plan de atención general y se acompaña de las órdenes de actuaciones propuestas en base a los diagnósticos de enfermería. Este plan de atención de enfermería se escribe en un formato dispuesto por cada una de las instituciones, acorde a qué tipo de registros tenga, y debe necesariamente comprender esto sí o sí del diagnóstico de enfermería primero. Luego va a ir justamente estos resultados esperados, que nosotros lo vamos a enunciar como objetivos. Y como tercer punto, las órdenes de enfermería, que son estas indicaciones que se establecen para poder seguir un plan de cuidados.
Algunas veces el mismo tratamiento médico se deriva de algunos diagnósticos de enfermería que casi siempre son, por ejemplo, los de origen potencial. Es decir, tenemos un potencial de estreñimiento en el paciente por falta de motilidad intestinal o falta de movilización del paciente, y de esto se va a derivar, por ejemplo, una indicación de tipo médica, que sería algún tipo de laxante o estimulante intestinal. Para poder determinar justamente estas órdenes de enfermería, se va a utilizar un proceso de solución de problemas que va a constar de estas tres partes. Primero, definir cuál es el problema, identificar las alternativas posibles de solución, y tercero, seleccionar las alternativas que son más factibles, es decir, las más posibles de realizar. Para cada problema y su respectiva meta, el profesional de enfermería va a hacer una hipótesis para poder justamente planificar estas acciones esperando los resultados que estableció. Estos resultados esperados o este objetivo ya descrito. Estas órdenes se pueden formular con la base de las experiencias que se hayan tenido previamente, aquellas que hayan sido obviamente con el éxito en situaciones anteriores, y también pueden ser establecidos con ayuda de otros profesionales con mayor experiencia. Cuando trabajamos en equipo interdisciplinario, muchas veces estos problemas que son identificados por diferentes integrantes del grupo de salud. Entonces, en estos casos, este programa de cuidado va a incluir justamente estas otras áreas que a lo mejor no fueron detectadas propiamente por enfermería. Como decíamos, en estos problemas identificados por cada grupo de profesionales se van a ir basando estos planes de cuidados. Y también se va a basar en las propuestas de soluciones para estos problemas, que se van a estructurar de manera organizada y sistemática entre el resto del equipo de salud conjuntamente con enfermería. Las órdenes de enfermería tienen algunos componentes que siempre tienen que estar tenidos en cuenta a la hora de elaborarlas. Primeramente, la fecha en la que fue elaborado, a esto le agregaría también el turno. Un verbo con los calificativos precisos que van a indicar justamente qué acción se pretende que se realice. Y especificaciones de quién lo debe realizar, qué debe realizar, dónde lo debe realizar, cuándo lo debe realizar, cómo y cuánto o qué repetición o cuántas veces. Y en el caso de que haya modificaciones, algún procedimiento estandarizado, hay que detallarlo. Por último, debe ir la firma y el sello del profesional donde se destaque la matrícula de enfermería. El último paso de esta planificación serían los registros del plan de cuidado. Este es el momento en el que este plan de cuidado se va a dejar asentado para que tome un carácter formal. Como decimos siempre en enfermería, todo aquello que no se registra no está hecho. Por lo cual, si nosotros no realizamos este registro del plan de cuidados, es como si el plan de cuidados no se hubiera realizado, por lo cual se va a interrumpir este proceso de atención de enfermería y va a carecer de un sistema que nos va a permitir a nosotros evaluar si justamente estas acciones realizadas fueron tendientes a solucionar los problemas establecidos o encontrados en este paciente. Este plan de cuidados no es fruto del azar, sino que justamente se va a ir estableciendo mediante la valoración y el diagnóstico previo. Cuando decimos que planeamos, pero no aparece escrito en ningún lado y no hay evidencia, no se pueden cumplir con la finalidad que se persigue. ¿Cuáles serían ellas? Primero, servir el esquema para dirigir las acciones de enfermería que busquen cubrir todas las necesidades de salud del usuario. 2. Proporcionar mecanismos
que prestan cuidado específico y coordinado a este paciente. 3. Servir como instrumento de comunicación entre enfermeras y entre enfermeros y otros miembros del equipo de salud. Y 4. Servir de guía para la evaluación de la efectividad de los cuidados brindados, es decir, de los resultados esperados o de los objetivos de este plan de cuidados. Finalmente, los planes de atención de enfermería deben ser escritos por enfermeras profesionales, iniciarse al primer contacto con el paciente, estar disponible para el resto del personal para que estos lo conozcan y lo puedan seguir, estar actualizados y ser pertinentes con la condición clínica del usuario, por lo cual debemos valorar continuamente este paciente, ya que momento a momento y en base a las acciones realizadas, este paciente va a ir cambiando. Existen 3 tipos de planes que se pueden formular: los planes terapéuticos, los planes de enseñanza y los planes de diagnóstico. Al escribir las órdenes, debe especificarse de cuál de estos planes se trata. Bueno, chiques, nos estamos encontrando en la clase sincrónica. Espero que les haya servido y nos vemos pronto. Gracias.